¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio en el que usted tiene la sartén por el mango. Usted le pregunta, me pregunta y Ricardo Alemán le responde. Le recuerdo que este es ejercicio periodístico del género de entrevista. Ustedes hacen la entrevista, formulan las preguntas y pues Ricardo Alemán les responde. Este es un ejercicio único en México. Y bueno, pues son 10 preguntas, más o menos 10 minutitos, pregunta y respuesta un minutito. Bueno, arrancamos. Ya tiene usted ahí la primera pregunta, Roberta Shakespeare. ¿Es verdad, señor Alemán? En verdad, señor Alemán, ¿cree usted que toda la clase media se unirá en el futuro en su totalidad? Roberta, yo no sé si toda la clase media. Déjeme explicarle que el tema de la ciencia política y todas las ciencias sociales y demás, pues no son pues temas de actos de fe. Tienen mecanismos, todos, que las explican las ciencias y la mayoría pues son resultados de investigaciones. La historia nos dice que históricamente, repito, las clases medias y los intelectuales son los que hacen los cambios, los que provocan los cambios. Y también la historia nos demuestra que, bueno, pues las clases medias son las que primero empiezan a percibir un mal gobierno. Son las que también, en buena medida, apoyan a los sátrapas en un momento inicial, porque la gente confía en ellos. Acuérdense lo que acaba de pasar en Estados Unidos, las clases medias hicieron presidente a Donald Trump, y bueno, pues luego estas mismas clases medias lo echaron. En México no va a pasar mucho tiempo para que las clases medias se den cuenta que cometieron un error. Ya está ocurriendo el fenómeno. Lo vimos ya en todos estos centros poblacionales conurbados, se les llama, en donde las clases medias le dijeron no a López Obrador. Entonces, yo sí creo que a finales del sexenio, López nos va a poner a todos hartos y entonces se va a dar el cambio. Vámonos con la número 2, Gea González. Bravo, señor Alemán. Información y opiniones excelentes como siempre. Se me complica enviar superchat. ¿Puede darnos una cuenta para depositar? Mire, Gea González, la verdad es que decidimos por este mecanismo porque es el más transparente. ¿Sí? Otro mecanismo, una cuenta personal, etcétera, siempre se presta para que existan malas interpretaciones, para que pues alguien pueda suponer que el dinero se maneja, no sé, para otros fines y demás. Aquí, bueno, pues esta plataforma nos permite que el dinero cae a la plataforma, el dinero se reporta como ingresado para un fin específico y luego la propia plataforma lo reembolsa a una cuenta que la plataforma tiene. Entonces, es un mecanismo pues de transparencia el que estamos adoptando porque ya hemos tenido experiencias en otros momentos en donde luego hay personas que dicen que depositaron a determinada cuenta y es falso o se presta para que alguien quiera meter mano y quiera crearnos daño. Entonces, insista y no se preocupe si no es posible, pues tampoco pasa nada. Le aprecio mucho. Vámonos a la 3, Clara Hernández. Yo me pregunto, en más de 2 años de Mañaneras, Obrador, en lugar de mostrarse como presidente, se la pasa chillando porque en realidad no tiene nada bueno que decir. Exactamente. Clara, el señor López Obrador es un fracasado. Después de que pudo haber sido el mejor presidente de la historia, puede haber hecho el mejor gobierno de la historia, pero se ha rodeado de, pues, personas que no tienen nada que hacer, personas que le hacen daño a México, y él mismo es un hombre que no tiene ninguna formación para gobernar. Es un buen líder, es un buen político opositor, pero como gobernante es un fracaso. Y en 30 meses fueron suficientes para que el mundo entero, ya no digamos los mexicanos, sino el mundo entero, se percatara que es un fraude y que es un engaño. Vámonos a la número 4. El Doceneras, ¿ya le están dando mantenimiento al metro?
Esa es una gran pregunta. Mire, cuando le toque a Marcelo, perdóneme, a el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, si es que esto llega a juicio, cuando le toque presentar sus alegatos, el señor Mancera va a presentar una hoja impecable de bitácoras de mantenimiento y de reparaciones y de correcciones que le hizo al metro. En ese tiempo, yo estuve muy atento de lo que pasaba en el metro, porque acuérdense que tenemos varias páginas. Una de ellas se llama Letra Roja. Y tenemos una sección encargada del metro exactamente. Y entonces, pues estábamos, porque el metro lo utiliza, es el transporte que más se usa en México. Y entonces, pues tiene el metro una gran cantidad de pues, usuarios y una plataforma que se dedique a atender lo que pasa en el metro es muy exitosa. Entonces, me consta que alguien que hizo bien el mantenimiento fue Mancera. El problema viene después, cuando Mancera deja el gobierno y cuando llega Claudia Sheinbaum y cuando López Obrador decreta los recortes presupuestales, entonces se deja de hacer todo lo que se tenía que hacer. Y entonces viene la crisis. Entonces, le decía, deje que lleguen las cosas y bueno, vamos a ver de qué cuero salen más correas, como decían los antiguos. Bueno, vamos a la número 5, la está usted viendo en su pantalla. Maurillo de Jesús Guzmán Cuevas y la Florencia Serranía, otra gran pregunta. ¿Dónde está la señora Florencia Serranía? ¿Se acuerda cuando al principio ni siquiera fue por el tema del derrumbe del metro, fue por otra crisis? Y dijo, yo nada más soy la directora. Imbécil, ¿no? O sea, sí es la directora y pues por esa razón, porque la directora pues es la principal responsable. Entonces, bueno, pues, ¿dónde está la señora? ¿De qué tamaño son las deudas que tiene el gobierno, la señora Claudia Sheinbaum y el propio presidente con la señora Florencia Serranía como para que sea intocable? Este es el club de los intocables. ¿Se acuerda usted de un programa de televisión de hace muchos años, los que tenemos pues más o menos más de 50 años? Conocimos un programa que se llamaba Los Intocables. Bueno, pues estos son los intocables, ¿no? Vámonos a la que sigue, la número 6, Guadalupe Parra. Pueden tocar el tema de los sueldos de los maestros, los rebajaron a la mitad, menos los impuestos que pagan, menos lo que se lleva el sindicato. Si no los ayudan, pues se van a morir de hambre. Fíjese que es un tema al que poco se le ha dado atención. Tiene usted razón, Guadalupe Parra. Lo vamos a investigar para darle mayor seguimiento, pero sí es un crimen lo que está ocurriendo. Y tiene que ver esto con todo el ahorro que está haciendo el gobierno. Esto que le llaman ahorro, que en realidad, pues es que ya se acabaron el dinero, porque se le han pasado regalando dinero. Y si usted regala el dinero y no hay producción y no hay generación de empleos y no hay pago de impuestos, pues tiene que acabarse y llega un punto en el que ya no saben de dónde sacar. El dinero que les están robando, porque es un robo a los maestros, esto que les están descontando, es un robo, ese dinero es para regalarlo. Entonces, fíjese usted toda la deformación que está provocando López Obrador. Los maestros van a seguir votando por el que los está matando de hambre, como dicen. Si van a seguir votando por López, yo me rindo. Vámonos a la que sigue, la número 7, indignado coherente. Entonces, ahora el diario La Jornada o Chairo News pasará a ser periodista, el periódico oficial, y Lor Molécula será nombrado director. Déjame decirle que lo que pasa en el periódico La Jornada es una tragedia. Yo soy fundador de ese periódico. A mí me tocó participar en la fundación y tengo legalmente acciones que me las robaron. Yo salgo de La Jornada porque cuando empiezo a ver que el periódico se empezaba a convertir en un instrumento de propaganda, los periódicos no son instrumentos de propaganda, sino instrumentos de información y debate.
Bueno, cuando yo veo que se convierte en un instrumento de propaganda a favor de un político como el observador, pues yo me voy, ¿sí? Pero luego, este periódico literalmente se convirtió en el diario oficial de López. Y esa no es la tarea de un periódico. Pero allá ellos están en el descrédito total. Acuérdense que la jornada nació precisamente como alternativa cuando los medios eran cooptados por el poder. Y hoy hacen todo aquello que cuestionaron sus directivos. Vámonos a la que sigue, la número 8, José Manuel Peña Muñoz de Cote. Ricardo, ¿qué podemos hacer los mexicanos verdaderos en contra del ejército y la marina, estos por estar permitiendo tanta estupidez del delincuente López y por traidores a México? Salud cordial. Déjeme decirle, José Manuel, que efectivamente hay una grave crisis que estamos padeciendo, estamos viviendo, porque López Obrador está corrompiendo tanto a los militares como a los marinos. Y la corrupción a la que son sometidos, a la que son empujados o incluso a la que son obligados, tiene que ver con los objetivos lopistas del señor López, pues de convertir su gobierno en una dictadura. Va a ver usted que hacia el final del gobierno, López va a salir con la cantaleta de que pues no lo dejaron hacer y entonces necesita otro gobierno para hacer. Esa es clásica. Y en lugar de que los militares salgan a la defensa de México y en contra de un dictador, como los tiene maiciados, los tiene corrompidos, van a defender al dictador. Ese es el tema. Por eso, debimos haber hecho mucho más en las elecciones pasadas y tenemos que hacer mucho, aún mucho más en las que vienen, para echar del poder a estos sátrapas. Vámonos con la que sigue, es la número 9, Guadalupe Parra. Y realmente fueron 28 muertitos del metro, no fueron más, 26, perdón, fueron más. Recuerda que ocultan muchas cosas y que pasan, y que pasando con los quemados por el huachicol, quien encendió el fuego piensa mal y acertarás. Tiene razón Guadalupe, pero en este caso sí fueron 26, creo que ya van 27, creo que falleció uno de los que han seguido encamados, seguían encamados. Está entre 26 y 27, pero sí, la verdad es que no hay más, una mayor cifra. Aquí la, digamos, virtud que se tuvo es que la tragedia se produjo, digamos, al aire libre, a la vista de todos. Y entonces, cuando esto ocurre así, es muy difícil que oculten la verdad. Cuando se produce en un espacio cerrado, entonces sí es muy probable que escondan la información, pero aquí todo el mundo se dio cuenta, había cientos de fotógrafos o decenas de fotógrafos, camarógrafos, etcétera. Entonces, sí, me parece que la cifra correcta, aunque con una sola muerte sería suficiente para sancionar esta irresponsabilidad, ¿no le parece? Vámonos a la número 10, Arturo Durán. ¿Por qué Mario Delgado sigue libre? Él fue el encargado de comprar los materiales de la línea 12. Claro, pero no solamente, Arturo, no solamente Mario Delgado, Marcelo Ebrard, el señor Carlos Slim, el propio señor López Obrador, la señora Claudia Sheinbaum y la señora Serranía, todos esos deben estar en prisión, porque todos son responsables. ¿Sí? Si viviéramos en un estado, realmente en un estado de derecho, la gente luego pregunta, ¿y qué es el estado de derecho? Es simple y sencillamente el estado sometido al derecho, nada más. Bueno, si viviéramos en un estado de derecho, otro gallo habría cantado, ¿sí? Estarían en prisión todos estos que estamos mencionando. Bueno, ahí tiene, pregúntale a Ricardo Alemán, te responde 10 preguntas, 10 respuestas. Ustedes aquí en este espacio tienen la sartén por el mango. Acuérdese, 10 preguntas, 10 respuestas, género periodístico de entrevista. Nos vemos la próxima semana. Adiós.